Amén. Abra su Biblia conmigo en la escritura central, Mateo 21. Vamos a estar meditando en Mateo 21, versículo 1 al versículo 11. Y el título de la enseñanza el día de hoy es El gozo cumplido pero ignorado. Y muchos han titulado esta escritura como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero yo, meditando en la escritura, me doy cuenta que más que una entrada triunfal de la persona del Señor Jesús, es una entrada a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo más adelante en relación a ello. Pero el día de hoy, mis amados hermanos, queremos realizar y vamos a realizar una pequeña pausa en nuestro estudio bíblico en relacionado a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Pero esta pausa la vamos a hacer por este domingo y el domingo siguiente, por 2 domingos. Pero escuche bien, pero continuamos con el tema principal de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. ¿Y cuál es este tema principal? ¿Qué estaba confrontando la iglesia de Colosa en aquel tiempo? Bueno, la deidad de Jesús. Y teniendo en mente, en nuestra mente, esta gran realidad de que la deidad del Señor Jesucristo en todos los tiempos y en todas las edades se ha confrontado, pero ahora en este capítulo del versículo 21 nosotros vamos a ver y vamos a percibir la deidad de Jesús, y no solamente su deidad, sino también su rol mesiánico, el propósito del por qué Jesús vino a esta tierra. Y hemos estudiado, como dice Pablo a la iglesia de Colosa, que todo lo que es visible e invisible, tangible e intangible, todo lo que ha sido creado en esta tierra tiene un propósito. Y la venida del Señor Jesucristo a esta tierra igualmente tiene un propósito. Y vamos a estar realizando toda esta semana cuál es el propósito de la venida del Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es el único y suficiente Salvador a favor del pecador. Amén. Entonces, vamos a tener un pensamiento central cada uno de nosotros. Y el pensamiento central del día de hoy, de nuestra meditación, es que la esperanza, el pueblo de Israel tenía la esperanza de la llegada de un Mesías. El pueblo de Israel tenía el anhelo y el deseo de poder experimentar y tener esa experiencia de ser liberados. Y ellos ya habían tenido, las descendencias pasadas, habían tenido alguna experiencia, alguna manifestación de la liberación de su cautividad. Y ahora ellos, en el tiempo de Jesús, ellos aún anhelaban, añoraban ser libertados del imperio opresor. Y en ese tiempo era el imperio romano quien los tenía conquistados, no solamente físicamente, sino en todos los aspectos. Así que el pueblo de Israel tenía un anhelo, un deseo en su corazón. Y este deseo y este anhelo en su corazón era producido por las palabras y el mensaje de los profetas en el tiempo antiguo. Cuando el pueblo de Israel siempre se encontraba, por consecuencia de su desobediencia y por consecuencia de ir en poses de dios falsos, Dios siempre usaba a las naciones para traer la llamada de atención a su pueblo y también para traer disciplina a su pueblo. Así que el pueblo de Israel anhelaba, ansiaba igualmente esta esperanza, porque los profetas venían y proclamaban: hay esperanza, hay una esperanza de ser liberados en el tiempo futuro. Y el pueblo de Israel lo anhelaba. El pueblo de Israel anhelaba la restauración total de su pueblo, en su totalidad. Y algún profeta en el Antiguo Testamento, llamado Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, versículo 9, sí, nosotros podemos ver lo que en el Evangelio de Mateo, versículo 20, del capítulo 21, versículo 5, hace referencia a Zacarías. Ya había hablado
de lo que nosotros vamos a estar meditando. Más 500 años atrás, ya Zacarías, Dios había mostrado la libertad que vendría no solamente al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, sino que también vendría a todas las naciones. La promesa que se le da a Abraham, que en él serán benditas todas las naciones. El profeta Zacarías habla y describe esta llegada de el Mesías. Ahora, no hay mucha diferencia del tiempo antiguo del pueblo de Israel a nuestros tiempos. Todos nosotros anhelamos, deseamos tener una esperanza. Todos nosotros deseamos en este momento, en el presente, ser liberados de alguna opresión. Tal vez es una presión física, tal vez es una presión emocional, sentimental en tu corazón, tal vez es una presión en tu mente, preocupaciones y ansiedades, y queremos ser liberados de todo ello. Bueno, déjeme decirle que el Señor, en la persona de Cristo Jesús, brinda esperanza a aquellos que pueden confiar en Él, o a aquellos que confían en Él. Pero algo interesante que yo quisiera compartir más adelante de la importancia de predicar el evangelio, y cuál es el verdadero evangelio y cuál es el propósito de este evangelio. Así que en esta plataforma, cuando nosotros vemos y leemos el libro de Mateo, el evangelio de Mateo capítulo 21, podemos ver un contexto de todo lo que estaba sucediendo. Y algo interesante, si ponemos en plataforma, lo que acabamos de leer simplemente viene a ser el cumplimiento de lo que Zacarías ya había mencionado. Pero en el contexto, nosotros podemos visualizar, de acuerdo al evangelio de Juan. Mire, y cada evangelio expone a Jesús de una manera diferente. En este caso, Mateo pone a Jesús como el rey. Pero Juan hace su narrativa cuando Jesús va y visita a su amigo Lázaro. Cuando va y lo resucita, y hay esta gran celebración de Jesús resucitar a Lázaro. Bueno, Jesús había visitado a Lázaro, había estado con María, había estado con Marta, había compartido tiempo con ellos. Él había disfrutado el compañerismo con ellos. Ahora él ya venía determinado venir hacia Jerusalén. Y el Señor Jesús conocía la Escritura. El Señor Jesús compartía de la Escritura, y muchas veces en el diálogo con las multitudes y con los fariseos y con los religiosos, siempre le recordaba y le decía: ¿qué no habéis leído? ¿Qué no habéis escuchado? ¿Qué no habéis leído acerca de las Escrituras? Y esta es la promesa que el Señor Jesús conocía, de acuerdo a Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. Porque he aquí tu rey vendrá, está hablando en el futuro, vendrá hacia ti. Pero él vendrá en justicia, y él vendrá como Salvador, pero también en humildad, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Cuando nosotros entendemos este contexto en el ámbito judío, hay dos maneras de interpretar esta escritura. Cuando en el tiempo antiguo, mis amados hermanos, un rey venía y conquistaba a una ciudad, él entraba a esta ciudad cabalgando un caballo. Pero cuando un rey venía a una ciudad en paz, o enviaba un embajador en paz, ellos entraban montados en un asno en representación de paz. Ahora, el Señor Jesús, teniendo todo el contexto de la Escritura y también de la mentalidad del pueblo de Israel, Él empieza a dirigirse hacia Jerusalén. En otras palabras, mis amados hermanos, ¿qué entendemos estos dos principios que nosotros podemos visualizar el día de hoy en esta Escritura en relación a Zacarías 9 y del capítulo 21 de Mateo? Es
que vendrá un tiempo, ahorita estamos en este tiempo, Jesús ha entrado a esta humanidad en señal de paz. Él quiere establecer la paz entre Dios el Padre y su creación. Cuando viene el anunciamiento de Jesús a los pastores, igualmente cantaban esta canción, Hosana en las alturas. Y la palabra Hosana significa sálvanos ahora, Señor, sálvanos ahora. Cuando viene este anunciamiento del nacimiento del Señor Jesús, es la misma canción que se menciona igualmente cuando Jesús viene dirigiéndose a Jerusalén. El Señor Jesús, primero que nosotros entendemos es que el Señor Jesús ha venido, Dios el Padre ha enviado al Señor Jesús como el mensajero de paz. Ahorita nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Ahorita estamos en el tiempo de que podemos tener esa reconciliación con Dios el Padre a través de la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino a esta tierra en una actitud de traer o ejecutar juicio. Él vino con una actitud de traer al pecador a los pies de Jesús, de Dios el Padre, a través de su sacrificio. Jesús vino como embajador de paz. Jesús en este tiempo es nuestro mensajero de paz entre Dios y nosotros. Y no simplemente Él es el mensajero de paz, sino que también Él viene a reconciliarnos. En otras palabras, a anular la acta de juicio en contra del pecador. Jesús viene ahora en una representación de paz para todos aquellos que entendemos y conocemos y reconocemos nuestra necesidad delante de Dios. Como dije al principio, todo lo que ha sido creado tiene un propósito, y el propósito es que nosotros podamos caminar con Dios y vivir una eternidad con Dios. Pero el pecado ha ocasionado esta separación, y el pecado no nos permite estar en comunión con Dios, y el pecado no nos permite vivir una eternidad con Dios. Por eso vino Jesucristo, para traer esta paz y reconciliarnos con Dios el Padre. Él no vino a enjuiciarnos, Él vino a pagar el precio que el Padre demandaba de justicia. Él vino a salvar al hombre, Él vino a salvar al niño, al joven, a la señorita, al anciano. Él vino a redimir y salvar de su pecado. El Señor Jesús, el día de hoy, mis amados hermanos, mis amados oyentes, hoy este es un día de gracia, y usted y yo podemos experimentar la paz con Dios a través de Jesucristo. Jesús no vino como juez, Jesús vino como un representante y un mensajero de paz, reconciliarnos con Dios el Padre. De acuerdo a Efesios 2:13 al 18, igualmente Colosenses 1:20 lo afirman. Este ha sido el propósito de Dios, venir y redimirnos de la condenación del pecado. Pero hay algo interesante, mis amados hermanos, que tenemos que aprender el día de hoy, mis amados oyentes, que llegará el momento donde Jesús ya no será el mensajero de paz. Ahora Jesús vendrá en el futuro igualmente como el juez, y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero yo quiero que volvamos a la escritura. ¿Les parece? Vamos a entrar a las calles polvorientas de aquel tiempo de Jerusalén. Según el historiador Josefo, miren, Jesús venía hacia Jerusalén. Jesús ya había estado con sus amigos, y algo interesante, que los amigos se cuentan todo, ¿verdad? Tengan cuidado con qué clase de amigos tiene. Tenga cuidado a quien considera amigos. Jesús tenía amigos. Jesús nos muestra que sí se puede ser buenos amigos, y la Biblia nos narra que Lázaro, María y Marta eran de sus mejores amigos. Y no cabe duda, la Biblia en su texto no lo dice, pero echo a volar mi imaginación, mi lógica, y pienso que Jesús les comentaba a Lázaro y a María y a Marta lo que venía en el futuro en relación a su persona. No sé, me imagino tal vez los discípulos por allá por afuera de la casa de Lázaro y María, y Jesús hablando ahí con cada uno de ellos, compartiendo lo que le esperaba en el futuro.
No solamente eso, sino que también el Señor Jesús llamó a sus propios discípulos amigos y les dijo: porque el siervo no conoce nada de su Señor, pero los amigos lo conocen. En otras palabras, el amigo abre su corazón con los amigos, y no simplemente abre su corazón, sino que se siente seguro igualmente abrir su corazón. Entonces Jesús venía hacia Jerusalén, pero el propósito de Jesús no era Jerusalén. El propósito de Jesús de venir a Jerusalén era venir al templo, porque se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Y qué sucedía en el templo? En el templo sucedían los sacrificios. ¿Recuerdan allá? No quiero entrar mucho en detalle. En Éxodo, el cordero pascual que tendría que ser sacrificado, poner la sangre en los dinteles de las puertas de las casas, para cuando la muerte pase, ellos estén exentos de la muerte y puedan vivir. Bueno, aunque la Biblia no, la narrativa bíblica igualmente no lo describe así, pero meditando en la escritura, yo me doy cuenta que Jesús venía dirigiéndose hacia el templo de Jerusalén. Venía a celebrar la Pascua, es lo que dice la narrativa. Pero mientras llegaba a Jerusalén, en este camino, Dios sanó, hizo milagros, señales y maravillas. Pero cuando está a entrar a la puerta, o está sobre el monte donde estaba Jerusalén, Él se para y mira a Jerusalén. Toma una pausa en su vida. El Señor Jesús venía determinado a cumplir su propósito. Pero mientras eso sucedía, el Señor Jesús comparte a sus discípulos igualmente el momento en el cual Él iba a ser entregado. Si nosotros vemos en los pasajes anteriores, podemos ver en el versículo, en Mateo 16, 21. Mire, vaya conmigo ahí, Mateo, porque estoy hablando de la importancia de los amigos, y estoy hablando que el Señor Jesús no resguardó nada para sí. Mire, Mateo 16, 21 dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a advertirles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. ¿Qué dice? A disfrutar, a pasarla bien. ¿Qué dice la escritura? Venía a padecer, venía a sufrir, y dice mucho, a mano de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, que era necesario que lo mataran, pero que al tercer día resucitaría. Imagínense el Señor Jesús en el camino compartiendo con sus discípulos. El Señor Jesús viene rumbo a Jerusalén y le dice: voy a Jerusalén, pero déjenme decirles, déjenme advertirles que yo voy a entrar a Jerusalén, pero esto es lo que me espera a mí. Más adelante hay otra confirmación, ahí en el versículo 17. Dele la vuelta a su Biblia, versículo 17, capítulo 17, versículo 22 dice: y estando otra vez reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho, no cabe duda. Ahí mismo en el capítulo 20, versículo 17, igualmente el Señor Jesús corrobora en esto. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Lo azotarán y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitar. Yo no sé si yo estaría en esa misma posición. El doctor me dijera: tienes una semana de vida. ¿Qué voy a hacer en esa semana de vida? El Señor Jesús conocía su propósito y Él entendía, pero también conocía sus discípulos, y le era necesario al Señor Jesús que ellos conociesen a sus discípulos. Teniendo en trasfondo estas escrituras que acabo de leer, por eso yo no soy teólogo, tampoco, ni mucho menos, pero ese título que dice entrada triunfal a Jerusalén, como que that don't make sense. No hace sentido, porque el Señor Jesús no entró triunfante.
sino Jesús sabía que le esperaban dolores. Jesús sabía que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado. En otras palabras, era una entrada al dolor y al cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Ahora Jesús venía entrando hacia Jerusalén, pero él sabía el dolor que le esperaba. Esto es interesante, que aunque los discípulos sabían lo que le esperaba a Jesús, la gente que estaba esperando a Jesús tenía otra perspectiva de la persona de Jesús. Jesús le había dicho a sus discípulos: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y la gente que estaba esperando a Jesús, o que no esperaba a Jesús, pero simplemente se encontró y dijo: wow. No sé si a usted le ha sucedido esas situaciones, que a veces está en algún centro comercial y mira algo importante, a alguien, una persona importante, y usted dice: ni lo planeé y aquí está. Es interesante, cuando nosotros vemos este contexto, Jesús conocía su destino. Jesús sabía, ya estaba sufriendo su dolor. Y se cuenta, según el historiador Josefo, se cuenta que había más de 2 millones de personas celebrando esta fiesta. Y algo más interesante, que no solamente había estas personas viniendo de todos los lugares a celebrar la Pascua, a venir y a sacrificar el cordero, sino que en la fiesta de la Pascua, escuche bien, se sacrificaban 256,500 ovejas. Impresionante. Si usted pudiera tener una imagen de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y recuerdan cuando Juan el Bautista mira al Señor Jesús y le dice a la multitud: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús sabía que iba a Jerusalén, pero Jesús sabía que iba a Jerusalén como el Cordero que había venido del cielo para beneficio de la humanidad. Él tenía sentado en su mente y decía: la gente no entiende el concepto del sacrificio, lo hacen rutinariamente, lo hacen en celebración o conmemoración, pero Jesús sabía, iba camino a Jerusalén, iba camino hacia el templo, dispuesto a dar su vida por el pecador. ¿Cuánto puede levantar su mano y decir: Señor, gracias, porque tú sabiendo no rehusaste ir hacia la cruz? Algo interesante, y aquí quiero hacer una pausa y no quiero confundirlos, pero sí quiero desafiarlos y quiero hablarles de lo que no es el evangelio. Porque la gente que estaba esperando a Jesús, ellos tenían un concepto equivocado de la salvación que ellos necesitaban. Ellos creían que necesitaban ser salvos del imperio romano, de la esclavitud de Roma. Pero Jesús venía a salvarlos de la condenación eterna. En otras palabras, Jesús no está interesado en salvarnos temporalmente. Jesús está interesado en salvarnos eternamente. Y la humanidad esperaba algo de Jesús temporalmente. Lo que no es el evangelio. El propósito del evangelio, mis amados hermanos, mis amados oyentes, no es cambiar la vida de las personas. Y yo crecí en la iglesia y este era el mensaje que yo escuchaba. Por eso digo, póngame mucha atención. No quiero confundirlo. Pero la predicación del evangelio no es el propósito de cambiar personas, cambiar matrimonios y cambiar vidas. El propósito primordial del evangelio es salvar las vidas de la condenación eterna y del infierno. Ese es el propósito del evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, tenemos que estar conscientes de que no importa qué tan alta moral tenga el hombre, la mujer, el joven, la señorita, el anciano, si no tiene a Cristo, si no ha recibido al Cordero de Dios como el Salvador de su vida, va directo a condenación eterna. Y digo esto porque hay muchas personas que económicamente viven bien, de salud están bien, una estabilidad familiar, emocional, económica, todo bien. Entonces ellos no necesitan del evangelio. Entonces el evangelio es para los necesitados, los enfermos, los pobres. No, el evangelio es para todo ser humano.
No importa su estatus legal, no importa su estatus económico, todos necesitan salvación. El evangelio, mis amados hermanos, no está interesado en cambiar las personas, es cambiar tu destino. Pero cuando nosotros somos salvos, entonces es cuando surgen los cambios en las vidas salvadas. El propósito primordial del evangelio es salvación de la condenación eterna. Cuando yo vengo a Cristo, mi pecado me conducía en cierta dirección y las consecuencias de mis acciones producían la muerte. Pero ahora cuando yo vengo a Cristo, Él me guarda, me separa de la condenación eterna, y por lo tanto entonces, como soy una nueva vida, entonces empiezan a surgir los cambios como consecuencia de que yo he entendido la necesidad de mi salvación. Y cuando yo entiendo esta gran verdad, empiezan a surgir los cambios en las vidas y las personas que han sido salvados. Y como consecuencia cambian sus malos hábitos. Su baja moralidad ahora empieza a subir y empieza a ver a las personas diferente, empieza a amar, empieza a perdonar, porque ha sido una persona que ha sido renovada a través de la salvación, y a través del Espíritu Santo ha habido un cambio interior en la persona. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender esta gran verdad. El hecho de que usted venga a Cristo no va a evitar que se enferme, no va a evitar tener problemas. Me río porque como creyentes y como iglesia vamos a estar sufriendo. Y eso no, el hecho de que nosotros somos cristianos, hijos de Dios, nos va a evitar el dolor, nos va a evitar la dolencia, nos va a evitar la desconsolación. Pero si tenemos una promesa, escuche bien, tenemos una promesa. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero Él nos dio esta promesa: pero yo voy a estar con ustedes. En medio de la enfermedad, Dios está con nosotros. En medio del dolor, Dios está con nosotros. En medio de la angustia, Dios está con nosotros. En medio de la ansiedad, Dios está con nosotros. Él no dijo: yo te lo voy a quitar, yo voy a estar contigo, yo voy a pasar juntamente contigo, yo voy a estar presente contigo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque no estoy solo, no estoy sola? Denle fuerte aplauso al Señor y dígale gracias, Señor, por ello. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué digo esto? ¿Por qué tenemos que tener cuidado de lo que predicamos? Mi deseo es, sí, ver personas transformadas, renovadas por el poder del evangelio, de personas que han experimentado una comunión con Dios. Mire, no podemos decir que hemos nacido de nuevo y que conocemos a Dios viviendo de la manera que las personas que no conocen al Señor viven. No es posible. No puedo decir yo soy hijo de Dios y vivir como los hijos del diablo. That don't make sense. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros compartimos del evangelio de Jesucristo. El propósito, acuérdense bien, el propósito de que yo predique el evangelio de Jesucristo es para salvación. Claro que hay necesidad en un matrimonio, hay necesidad en una familia. Bueno, podemos decirle, estas personas piensan que su verdadera necesidad es que su matrimonio se componga, la situación con sus hijos. Pero no nos damos cuenta que la situación de su matrimonio es porque cada uno de ellos son egoístas, egocéntricos, no practican la falta de perdón. Entonces, cuando nosotros venimos, le compartimos del amor de Cristo y empiezan a aprender estos principios, entonces es cuando el matrimonio empieza a cambiar. Entonces, cuando los hijos empiezan a ver las cosas diferentes y algo ha sucedido con mis padres, ¿qué ha pasado? Pero porque hemos experimentado realmente un encuentro con el Señor. ¿Por qué digo que tenemos que tener cuidado de cómo nosotros compartimos el evangelio? Porque la gente tiene conceptos equivocados de lo que es el evangelio. Y tal vez muchos de nosotros vinimos al Señor Jesús con estos conceptos equivocados. Tal vez los que nos están oyendo vinieron a Jesucristo con estos conceptos equivocados.
Oh, la gente estaba esperando y celebrando a Jesús como el conquistador. Oh, Él es nuestro rey, Hosana. Y cuando las palmas significan conquista, triunfo. ¿Se acuerdan los griegos cuando la corona que ponen? Esas ramitas, triunfo. Oh, ahí viene nuestro triunfador, el que va a arreglar mis problemas, el que va a arreglar los problemas de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra comunidad, el que va a terminar con el hambre, el que va a terminar con la pobreza, el que va a terminar con la enfermedad. Oh, Él es nuestro rey. Eso es lo que la gente estaba esperando a Jesús. Eso es lo que ellos proclamaban. Y la gente en este tiempo quiere venir a Jesucristo para que sacie su hambre. Y muchas veces esa hambre es hambre del ego, de lo mío. Y no se dan cuenta que hay una pobreza espiritual. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Hay una enfermedad en él. Y tienen el concepto de que Jesús es el que va a conquistar mis batallas. Él ya lo hizo. Él ya venció. Él no va a conquistar, Él es el conquistador. Pero vuelvo otra vez al principio. Cuando yo entiendo realmente quién es Jesús para mi vida, me someto a su autoridad, a su señorío, entonces puedo decir: tú eres mi libertador. En otras palabras, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que la gente quiere que Jesús venga a arreglar sus problemas, y una vez arreglado sus problemas se olvidan de Jesús. Otro concepto equivocado: oh, que Jesús sea el proveedor. Él debe proveerme todo lo que yo necesito. Él debe proveerme de salud. Él debe proveerme de todo lo necesario para mi éxito personal. Él debe proveerme todo, bendecirme en todos los aspectos de mi vida. Él es el proveedor. Él debe proveer para mí. Dios está obligado a proveer para mí. No, Dios no está obligado. Dios bendice a sus hijos. Dios cuida de su creación. Y Él conoce cuáles son sus responsabilidades, si puedo llamarlo así. Dice la Escritura que ningún pajarillo cae a la tierra muerto sin la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios tiene todo en control. Otro concepto equivocado de las personas al venir a Cristo es como un Señor indulgente, un Señor pasivo, el que acepta al hombre sin importarle cómo el hombre viva o lo que el hombre realice. Simplemente que me jacte de alguna religión, practique alguna tradición, es importante. No importando la inmoralidad de mi vida, mi comportamiento, el Señor es bueno, el Señor es amoroso, el Señor es perdonador. Y la gente quiere vivir como ellos quieran y tener a un Dios perdonador que pasa persabido nuestras actitudes y nuestras acciones. No, ese no es el Señor Jesucristo. Ese no es nuestro Salvador. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros veremos al final de la Escritura que la gente se preguntaba y decía: ¿quién es este? Creían conocer a Jesús y no lo conocían. Hay mucha gente en las iglesias que creen conocer a Jesús y no lo conocen. Hay gente todos los domingos en las congregaciones que creen conocer a Jesús y no lo han conocido. ¿Qué aprendemos en esta Escritura? Ir concluyendo. Así como en el tiempo antiguo se profetizó la venida de Jesús montado sobre un asno, un pollino, se cumplió. Entonces esto para nosotros debe fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza del mensaje que nosotros predicamos, que un día Cristo Jesús vendrá por su iglesia. Cuando nosotros tenemos esta palabra fiable, que podemos depender de ella,
Si Zacarías habló que vendría el Mesías y se cumplió, y la palabra del Señor me dice en revelaciones que Jesús va a venir, eso debe abrigar mi esperanza en el Señor, en un mundo dolido, donde sufro, donde tengo dolores, donde tengo necesidades, pero yo sé que un día mi Redentor vendrá y viviré y reinaré juntamente con Él por toda una eternidad, donde no habrá llanto, donde no habrá necesidad. Un día estaré yo allá. Tenemos una promesa, amada iglesia. Si meditamos en esta escritura, Mateo 21, es el cumplimiento. Y esto debe fortalecer nuestra fe. Pero algo interesante, que así como la gente ignoró al Señor Jesús, no todos, miren, no todos pusieron sus palmas, se quitaron sus sacos, y los pusieron en el camino del Señor. No, gente estaba distraída, gente estaba haciendo otra cosa. Aquellos que estaban vendiendo los borreguitos, aquellos que estaban negociando, no iban a dejar su negocio para ir a ver a Jesús. La narrativa bíblica no se especifica en eso, pero somos honestos. E igualmente en nuestra vida cotidiana. Mateo 24, 36 al 42. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, hablando de la segunda venida de Cristo. El rapto, o quieran llamarlo. Ni aun los ángeles ni de los cielos, sino solo el Padre. Por aquí va. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando escatológicamente, está hablando en el futuro. Está hablando el Señor Jesús. Dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuántos años estuvo predicando Noé? Más de 100 años. La gente lo ignoró, viejo loco. Pero se cumplió. No importa cuánto nosotros demoremos, pero déjeme decirle que lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor Jesús, mis amados hermanos, regresará. Eso es parte de la predicación del Evangelio de Jesucristo. No simplemente traernos salvación, sino llevarnos con Él. Nuestra salvación todavía no está completa. Hasta que dejemos este umbral de la tierra, pasemos ese umbral de la naturaleza humana y entremos a lo celestial. Ahí se cumplirá y se consumirá nuestra salvación en Cristo Jesús. Nuestra salvación no está cumplida, no está concluida, no está conclusa. Estamos en ese proceso. El Señor Jesús volverá nuevamente. Pero hay un consejo, hay una advertencia. Velad, estar todo el tiempo listos, preparados, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Y el Señor Jesús habla más adelante y dice, si el padre de familia supiese a qué horas va a venir el ladrón, se prepara. Claro. ¿Verdad? Un cañón ahí para cuando quiera abrir la puerta lo avienta. Con el amor de Dios, claro, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo el ladrón va a venir, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han sufrido algún robo así que decían, ¿en qué momento sucedió esto? Bueno, hay una advertencia, mis amados hermanos. Jesús vino a Jerusalén como una profecía. Nosotros estamos viendo que Jesús vendrá. No sabemos cuándo va a suceder. Por eso dice velad y orar. Ahora Jesús, mis amados hermanos, mis amados oyentes, ya Jesús no va a entrar como lo hizo en Jerusalén, montado en un asno en representación de paz. Este es el tiempo de paz. Este es el tiempo donde nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Pero llegará el momento en que Él se revelará. Revelaciones o Apocalipsis 19, 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto
y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ahora sí, y con justicia juzga y pelea. Ahora sí, viene como un conquistador. Ahora sí viene a vencer y mostrar su grandeza y su poder. Ahora ya no hay tiempo, y ya no es el tiempo de hacer paz con Dios. Es demasiado tarde. Ahora viene como tu juez. Ahora vendrá como el juez de la humanidad. Ahora vendrá como el juez de las naciones. Ahorita está como el embajador de la paz. Hey, estén en paz con Dios. Este es el mensaje. Pero llegará el momento que va a decir: se acabó la negociación de paz. Ahora vengo en juicio. Ahora vengo en condenación. Por eso dice: velad, estar dispuestos. Sus ojos son como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. La gente en Jerusalén dijeron: es un profeta más. Pero él tenía su nombre escrito. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos, limpios, resplandecientes, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y a él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegará un momento que no simplemente 2,000 personas, más de 2,000 personas puedan reconocer a Jesús. Llegará un momento que dice que los cielos abiertos, no importa dónde tú te encuentres, Asia, Europa, América, Norteamérica, Suramérica, donde te encuentres, un día se abrirá el cielo y Él se dará a conocer. Pero ahora Él vendrá juez, como conquistador. Mateo 21, rápidamente, 10-11, concluye de esta manera: cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. En el futuro, cuando vean al Señor Jesús viniendo en las nubes, también se va a conmover. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Esta escritura termina haciendo una pregunta retórica: ¿quién es este? Mi pregunta para usted el día de hoy es: ¿quién es Jesús para usted? A todos los que nos miran por alguna plataforma, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús aquel que va a solucionar tus problemas solamente? ¿Es aquel que está obligado a proveerte? ¿Es aquel Señor indulgente, pasivo, que no le importa cómo tú vivas? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús el reconciliador entre Dios y tú? ¿Qué es Jesús para ti? Oremos. Padre Dios, el día de hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de exponernos a ella y recibir de ella. Señor, gracias porque tú abres tu corazón a tus discípulos y les compartías la necesidad de sufrir para que nosotros pudiésemos ser liberados. Señor, te damos gracias porque también tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Él igualmente revela el corazón de Dios a nuestra vida. Padre, el día de hoy te damos muchas gracias por todas aquellas personas
que han experimentado la reconciliación contigo a través de la persona de Cristo Jesús. Gracias porque este es el tiempo, Señor, donde es la oportunidad para nosotros trabajar, predicar y compartir del Evangelio. Y poder, Señor, llevar este mensaje de paz a aquellos que no se han dado cuenta que están en condenación. Y muchos de ellos lo saben. Padre, permítenos que seamos una iglesia, un pueblo, que estemos convencidos de la gran necesidad de la predicación del Evangelio y que no comprometamos el Evangelio y su mensaje. El mensaje del Evangelio es traer salvación de la condenación eterna. Pero gracias, porque tus bendiciones, Señor, nos alcanzan. Y aún tus bendiciones, Señor, nos hacen vivir igualmente, Señor, dignos de personas que hemos sido redimidas, compradas con la sangre tuya. Como Pablo le hablaba a las iglesias, les decía: vivan dignamente del Evangelio. Señor, permite que así sea. Así, con sus ojos cerrados, mis amados hermanos, su rostro inclinado si quiere. Una pregunta retórica: si Jesús viniese, ¿qué sucedería con nosotros? Perdón. ¿Estás en paz con Dios? Puedes decir: gracias, Señor, porque estoy en paz contigo. ¿O temerías que el Señor Jesús se presentase y empezase a traer juicios sobre nosotros? Déjeme decirle, mi llamada iglesia, que Él nos ha salvado para novedad de vida. Pero vivimos en un mundo, vivimos en un cuerpo pecaminoso, que pecamos, fallamos al Señor. Pero tenemos esperanza. Si nos arrepentimos, si pedimos perdón y nos alejamos del pecado, tenemos esperanza. ¿Habrá algún pecado al cual usted tiene que confesar, arrepentirse? Este es el momento para que usted le diga: Señor, perdóname, me arrepiento. Yo sé que mi conducta me lleva a condenación eterna. Yo no quiero vivir toda mi eternidad separado de ti. Perdona mi pecado. Dile: gracias por mi salvación. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos la esperanza tuya, Señor, de nuestra salvación y nuestra redención. A ti damos la honra, a ti damos la gloria, porque tú eres merecedor. En Cristo Jesús te adoramos y te exaltamos.